Los jóvenes pueden ir a su clase, los jóvenes, los niños también. Estaba mirando, hermanos, y mirando ahorita los muchachos tocando. Y ojalá que Dios nos conceda, en un tiempo no muy lejano, poder tener una escuela de música. Tenemos muchachos que tocan y empezar ellos a enseñar a los niños. Y en un futuro, hermanos, tener una orquesta más grande. Así empiezan en México, me acuerdo hace años atrás, había pianos, pero no había quien tocara pianos. No había pianistas. No se inculcó mucho la música dentro, muchos años atrás, especialmente en las iglesias hispanas. La cultura americana, sí, a los niños de chiquitos los meten a clases de música. Pero ahorita, si usted va a México, hermanos, casi la mayoría de iglesias tienen orquesta. Dios ha bendecido a las iglesias en esa área. Y que cómo han empezado haciendo campamentos de música, haciendo escuelas de música en la misma iglesia. Los que ya tocan enseñan a los niños, y en 5 años esos niños ya están tocando en las iglesias. Entonces, gracias a Dios por los muchachos, que Dios nos guíe, ¿verdad? Y un día tener más muchachos tocando en la iglesia. Muy bien, abra su Biblia por favor en el libro de Josué capítulo 1, Josué capítulo 1. Y vamos a dar lectura, versículo 1 y 2. Quiero hablar esta noche, hermanos, acerca... el tema va a ser más como un estudio, y vamos a hablar un poco acerca de la vida de Josué. Vamos a mirar algunos capítulos, nada más un versículo, pero vamos a mirar la vida de Josué. Y se titula Josué, liderazgo, obediencia y conquista. Es el tema esta noche. Josué capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios de esta manera. Todos juntos, si gusta ponerse de pie para la lectura, luego oramos y ya podrá tomar asiento. Si no puede por salud, no se preocupe. Versículo 1 y versículo 2, todos juntos. Dice la palabra de Dios de esta manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde, noche ya, por traernos con bien. Le pido que bendiga, Señor, estudio que sea de edificación, de bendición a la vida de cada familia aquí presente. Y gracias por su palabra. Levante, Señor, hombres dentro de nuestra congregación con las características que tenía Josué, Señor. La vida pasa tan rápido, y los años, Señor, no vuelven atrás. Sabemos que un día usted nos llamará a su presencia. Mi oración es que usted prepare jóvenes de nuestra iglesia, Señor, para que en un futuro ellos puedan llevar su obra adelante. Ayúdenos, le necesitamos. Gracias, porque usted es bueno. Ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. El día de ayer el hermano Ricardo me invitó, iba a ir allá a Matamoros, y me invitó. Le había dicho que cuando fuera un día que me invitara, yo nunca conocía Matamoros. Y el hermano me llevó a 2 iglesias que están ahí en Matamoros. Una es la iglesia bautista del sur de Matamoros y la iglesia bautista del pueblo. Y al mirar, hermanos, las iglesias allá, bueno, los edificios, ¿verdad? Uno se queda sorprendido por lo que Dios ha hecho a través de los años. Pero la pregunta es, hermanos, hubo hombres que pagaron un precio para poder tener lo que ahora tienen. Y así, hermano, como Moisés, y muchos hombres a través, hermanos, de los años han pagado un precio. En esta noche quiero, hermanos, hablar un poco acerca de Josué. Y uno de los momentos más críticos en la historia bíblica ocurre cuando una generación debe continuar la obra iniciada por un siervo extraordinario. En este caso me refiero a Moisés. Y cuando es un tiempo de transición, hermanos, representa una de las pruebas más exigentes, tanto para el nuevo siervo que asumirá la responsabilidad,
como para la comunidad del pueblo, que debe aprender a seguir una voz, una nueva voz, un nuevo liderazgo bajo la misma autoridad divina. Y en este contexto que leímos, hermanos, aparece Josué, un hombre fiel, un hombre obediente, un hombre dependiente de Dios. Josué toma el liderazgo. Ahora, Dios pone a Josué como líder en medio del pueblo de Israel. Josué sucede a Moisés. Moisés había muerto. El pueblo tenía que seguir marchando. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia, Dios les prometió darles la tierra prometida. Había hecho un pueblo numeroso. Dios estaba cumpliendo sus propósitos, sus planes, sus promesas en medio del pueblo. Pero de repente, hermanos, llega el tiempo en que Moisés debía morir. El pueblo está triste. El pueblo está desconsolado, podríamos decir, hasta desanimado. Y dice el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Si hubo un hombre, hermanos, que fue muy influyente dentro del pueblo de Israel, fue Moisés. A Moisés se le dieron las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Moisés habló cara a cara con Dios, hermanos. Dios dijo, no hacía mi siervo Moisés, cara a cara hablaré con él. Qué privilegios, qué cosas Dios no hizo con Moisés durante su vida, hermanos. Ahora, Josué tenía que enfrentar, hermanos, el desafío de guiar al pueblo de Israel. Y su desafío no consiste únicamente en conquistar la tierra prometida. Escuche, hermanos, aunque ese era uno de los propósitos por el cual Dios ya había puesto a Josué, ya lo había escogido, lo había preparado para introducir al pueblo la tierra prometida, conquistar la tierra y repartir la tierra. Y podríamos decir que ese era su trabajo, hermanos, principal. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? No, ese no era su trabajo principal. Su trabajo principal era afirmar la continuidad del liderazgo de Moisés bajo la misma voluntad de Dios, sin imitar superficialmente a su antecesor, sin romper la dirección divina previamente establecida por Dios. Josué, como un ejemplo sobresaliente de transición saludable, de obediencia, hermanos, a Dios y confianza en las promesas de Dios, toma el liderazgo del pueblo. En primer lugar, quiero que veamos un poquito de contexto bíblico, hermanos, o histórico. Una vez más, dice el versículo 1 y versículo 2, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Moisés murió. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, note esa palabra, servidor de Moisés, es clave, hermanos, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En ese contexto, hermanos, Josué empieza a liderar al pueblo. El liderazgo de Josué se desarrolló en un momento decisivo en la historia redentora. El pueblo de Israel se encuentra a las puertas de la tierra prometida. Después de 40 años de andar peregrinando, hermanos, en el desierto, 40 años por su incredulidad del pueblo, por su desobediencia, por no creer a las promesas de Dios. 40 años el pueblo anduvo vagando en el desierto. Ahí murieron toda esa generación, hermanos, que salió de Egipto, de la esclavitud, de 20 años para arriba. Murieron en el desierto como juicio, como castigo de Dios por su incredulidad. En ese contexto histórico, hermanos, el pueblo de Israel se encuentra a las puertas de la tierra prometida. 40 años peregrinando en el desierto. La promesa hecha a Abraham estaba a punto, hermanos, a punto de cumplirse históricamente. Dios le había dicho que iba a llevar a su pueblo a esa tierra que le prometió a Abraham.
esa tierra que fluye leche y miel. Estaba a tiempo, hermanos, a poco tiempo de que esa promesa se cumpliera. Se pudo haber cumplido tiempo atrás, 40 años atrás, pero por su incredulidad el pueblo tuvo que andar vagando 40 años. Y Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Este versículo, hermanos, versículo 2, establece una transición clara. Una etapa concluye, la vida de Moisés, y otra comienza, la vida de Josué. Escuche, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El liderazgo cambia, pero la autoridad suprema permanece inalterable. En segundo lugar, quiero que veamos Josué formado antes de ser establecido, hermanos. Josué formado antes de ser establecido. Venga conmigo, por favor, a Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 11. Dice la palabra de Dios de esta manera. Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Se acuerda? Le había mencionado hace unos momentos. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Escucha, hermanos, pero el joven Josué, hijo de Nun, su, ¿qué dice, hermanos? Servidor. Su servidor. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios estaba, hermanos, trabajando en el corazón de Josué, siendo sumiso, siendo un siervo a la orden de Moisés. Nunca se apartaba del tabernáculo. En otras palabras, Josué, hermanos, estaba involucrado en la obra, en las cosas de Dios. Por eso, si los jóvenes han de servir a Dios, necesitan involucrarse en las cosas de Dios. Entonces, en segundo lugar, Josué formado antes de ser establecido. Josué experimenta, hermano, un largo proceso de formación como servidor al lado de Moisés. Oh, hermanos, qué privilegio para Josué el poder servir a Moisés. Ese gran hombre de Dios, usado por Dios, que Dios hablaba cara a cara con él. Qué privilegio, hermanos, para Josué. Y en Números 11, 28, miren lo que dice la palabra de Dios en Números 11, versículo 28. Números 11, 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, escuche, ayudante de quién, hermanos? De Moisés. Uno de sus jóvenes. Era joven Josué, hermanos. Era un siervo sumiso a Moisés. Dios estaba trabajando, preparando. Josué formado antes de ser establecido. Sigue diciendo, hermanos. Versículo 28. Ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Dios trabajando en la vida de Josué. Josué no surge como líder improvisto. Es formado en la cercanía, es formado en la obediencia, es formado en la fidelidad, hermanos, a Moisés. Y hermanos, así es como Dios trabaja en la vida y el corazón de sus siervos. De hecho, yo le he comentado, muchos de los que llegan a ser pastores, antes de ser pastores, Dios empieza a formar en su iglesia local, siendo fieles, sirviendo, trabajando, ayudando en esto, involucrados en todas las áreas de la iglesia. Y al tiempo Dios los llama para servir como pastores. Muchos que son pastores ahorita fueron los que estaban al lado del pastor. Cuando el pastor no estaba, ellos predicaban. Cuando el pastor necesitaba algo, ellos estaban al lado ahí sirviendo, apoyando la obra de Dios. Tal fue el caso de Josué. Entonces, en segundo lugar, hermanos, no fue puesto sin antes, ¿verdad?, ser preparado.
Número 3, otra cosa que miramos, el llamado y la confirmación divina en la vida de Josué. Aunque Josué es reconocido por Moisés y por el pueblo de Israel, su legitimidad final, hermanos, proviene de Dios mismo. Mire, volviendo a Josué capítulo 1, por favor, versículo 5, dice la palabra de Dios. Nadie te podrá hacer frente, Dios, diciéndole a Josué en todos los días de tu vida. Note, hermanos, la confirmación divina en la vida de Josué. Y mire lo que Dios dice a Josué. En primer lugar, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Escucha, hermanos, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, esas palabras fueron de ánimo, fueron de bendición a la vida de Josué. La responsabilidad era grande, el pueblo era grande, el trabajo era grande, introducir al pueblo a la tierra prometida, poseerla, repartir la tierra. Y el saber, hermanos, que Dios iba a estar con él, eso era algo refrescante al corazón de Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermano, esa misma promesa Dios ha dado a la iglesia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esta promesa no implica, hermanos, que todo va a salir bien, que no va a haber ningún problema. No, implicaba muchas otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En una ocasión, Moisés, hermano, cuando Dios trató severamente al pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro, el pueblo estaba atemorizado, Moisés estaba también, se estacionaron, no avanzaron, y Dios le dice a Moisés, levántate y sigue adelante. Y Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Si tú no vas conmigo, yo no me quiero mover. ¿Y sabe lo que demandaba en la vida de Josué? Fidelidad. La autoridad no se hereda, se confirma, y se confirma, Dios confirma, hermanos, la autoridad. En cuarto lugar, quiero que veamos, hermanos, la centralidad de la obediencia en la vida de Josué. Si algo iba a ayudarle a Josué a cumplir el propósito de Dios que tenía para el pueblo, era la obediencia de Josué. Entonces, la centralidad de la obediencia en la vida de Josué. Y hermano, y Dios se lo recalca a Josué. Mire, versículo 8, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y ahí está, hermanos, la demanda de Dios para Josué. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque eso le iba a garantizar, hermano, que todo lo que Josué hiciera le iba a prosperar, le iba a salir bien. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en la ley, en la palabra de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. La palabra, hermanos, la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios, garantizaba que Josué iba a tener éxito en lo que él iba a emprender a hacer. Nunca se apartará de tu boca. Entonces, este versículo establece un principio decisivo. La prosperidad en el liderazgo de Josué, hermanos, no se mide por conquistas militares de ninguna manera, sino por la fidelidad a la revelación divina, a la palabra de Dios. Josué lidera con éxito. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque obedece a la voluntad de Dios. Cantamos ese himno, ¿verdad? Para andar con Jesús. No hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor.
La obediencia, hermanos, es fundamental en la vida de Josué. Y Dios le dice, mira Josué, nunca se aparta de tu boca mi palabra. Josué, de día y de noche medita en ella. Josué, para que tú guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en la ley. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe, hermano, lo que llevó a hombres a través de la historia y aún en estos días a que Dios prospere su ministerio, o aún eso aplica aún como usted como cristiano, su vida? Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Josué tenía que obedecer. Número 5. Dios demanda esfuerzo y valentía a Josué. Hermano, usted sabe, todo trabajo en esta vida requiere esfuerzo. Toda cosa que usted quiera hacer en esta vida requiere esfuerzo. La obra de Dios, hermano, requiere esfuerzo. Si hemos de llevar la obra de Dios, demanda esfuerzo del pastor, esfuerzo de la congregación. Y Dios le recuerda eso a Josué. Josué, si tú vas a introducir al pueblo y vas a repartir la tierra, tú necesitas esforzarte y ser valiente. Dios exhorta repetidamente a Josué a esforzarse y ser valiente. Mira el versículo 9, por favor. Dice la palabra de Dios. Bueno, en el versículo 6, ahorita vamos al 9, pero mira el versículo 6. Esfuérzate y sé, ¿qué, hermanos? Valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La vida cristiana, hermanos, demanda esfuerzo y valentía. Josué tenía que esforzarse y ser valiente. Ahora, Dios le está mandando, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces. No una vez, 2 veces, 3 veces le dijo a Josué. Porque Dios sabe, hermanos, que nosotros tendemos a desmayar. Dios sabe que nosotros tendemos a desanimarnos. Dios sabe que nosotros tendemos a tener temor. Por eso, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hermano, eso demanda la vida cristiana. Esfuérzate y sé valiente. La valentía que se exige a Josué no es temeridad humana, escuche, sino confianza en las promesas dadas de parte de Dios. Esa es la confianza, hermanos, la valentía. Ahora, no negamos que como humanos tenemos temor. Pero ¿qué nos lleva a seguir adelante? ¿Qué nos lleva a esforzarnos? ¿Qué nos lleva, hermanos, a esforzarnos a terminar lo que Dios nos ha mandado a hacer? Las promesas de Dios. Yo voy a estar contigo. No temas. Esfuérzate. Esfuérzate. Por ejemplo, ayer que miré esas 2 iglesias y miré sus edificios, un edificio que le caben con más de 1000 personas. Yo estoy seguro que el pastor que empezó esa obra tuvo que esforzarse mucho, trabajar mucho, pagar el precio para tener lo que ahora la iglesia tiene. Y no solamente el pastor, la iglesia tuvo que sacrificar, tuvo que esforzarse. Hermano, así es la obra de Dios. Si usted, no tenemos el tiempo para ir, pero usted piensa que el pueblo, bueno, ya Josué introdujo al pueblo, entonces ya iban a poseer la tierra. No, ellos tenían que pelear, ellos tenían que sacar, porque en la tierra prometida moraban naciones paganas, y ellos tenían que sacar a esa gente, hermanos, y poseer la tierra. No se le iban a dar así nada más. Vivimos en un tiempo donde la generación que viene atrás de nosotros no se quiere esforzar. Lo que hace es tirar la mano a ver qué le vamos a dar, cuando no dicen que podemos servir. Y la culpa la tenemos nosotros, porque no estamos enseñando. Amén. Amén. Cuando la generación atrás de nosotros pagó el precio. Esfuérzate, sé valiente. Número 6.
La conquista fue un acto de fe y obediencia. La conquista, hermanos, fue un acto de fe y obediencia. Josué 6, versículos 3 y 4. Miren lo que pasó, hermanos. Dios les dio indicaciones, iban a entrar a Jericó, iban a poseer la ciudad de Jericó. Y Josué tenía que obedecer, creer a Dios y obedecerle. Capítulo 6, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios de esta manera. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ahí están las indicaciones, hermanos. Sencillas. Pero Señor, es absurdo. ¿Cómo vamos rodeando la ciudad? ¿Vamos a conquistar? Hermano, cuando nosotros creamos a Dios, obedezcamos a Dios, lo que le corresponde a Josué y al pueblo era obedecer nada más. Y Dios, hermano, a veces nosotros queremos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y nos metemos en problemas. Mire, cuando el pueblo le dijo Dios, vayan, posean la tierra, el pueblo dijo, no podemos. Los 10 que fueron los 10 que desarmaron al pueblo, hay gigantes, no quisieron entrar. Josué y Caleb le dicen, sí, vamos, poseamos. El temor de Dios, de Jehová, está sobre ellos. Dios nos lo ha prometido. Pudieron más los 10, desarmaron a esa gran multitud, hermanos. Y luego cuando se dieron cuenta, hermanos, entonces dijeron, ahora sí vamos. Y Josué y Moisés le dicen, no vayan porque Dios ya no está con nosotros. O sea que el pueblo estaba al revés. Cuando Dios le dice que vayan, no obedecieron. Y cuando Dios ya no estaba con ellos, el pueblo quería hacer las cosas. Dios le dijo, rodee la ciudad por 7 días, tocando las bocinas, las trompetas. Y hermano, usted sabe la historia, conquistaron. ¿Sabe? La conquista fue un acto ¿de qué? De fe y obediencia. Fe y obediencia. La caída de Jericó constituye uno de los episodios más emblemáticos en el pueblo de Israel y en la vida y el ministerio de Josué. La estrategia divina desafió toda la lógica militar en esos días. Pero hermano, cuando Dios dice, obedezcamos. Josué no cuestionó la estrategia divina, simplemente la obedeció. Dios le dio las indicaciones, Josué obedeció y tuvieron, hermanos, victoria. Este episodio, esta historia revela que, hermanos, dentro del liderazgo bíblico no se sustenta en la eficiencia humana. Porque nosotros podemos, tenemos mucho ejército, podemos, no, sino en la obediencia y la confianza en Dios. Así es la vida cristiana. Amén. Otra cosa, hermanos, número 7, habrá crisis en el camino. No todo va a ser fácil. No todo ha sido fácil. Habrá crisis en el camino. Pero ¿qué hacer en medio de las crisis? Mire, Josué 7:11, por favor. Josué 7, versículo 11. Aquí vemos un pecado, hermanos, que el pueblo de Israel cometió. Cuando ellos conquistaron, hermanos, Dios les dijo que nadie pudiera tomar nada del anatema. ¿Y sabe qué pasó? Hubo alguien del pueblo de Israel que no hizo caso a la voz de Dios, se le hizo fácil y tomó, hermanos, de lo que había. Y pecó y el pueblo sufrió las consecuencias. Hubo crisis en el camino. Después de una conquista, vienen las crisis. Josué 7:11 dice la palabra de Dios, de esta manera Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Está, hermanos, pecado de Acán. El pueblo, después de haber conquistado, hermanos, Jericó, estaba una ciudad llamada Ahí, una ciudad pequeña.
Y dijeron, no vaya todo el pueblo, la ciudad es pequeña, vayan algunos. Y no fueron derrotados porque eran pocos los que fueron derrotados porque el pueblo había pecado. Entonces el pueblo es derrotado y vienen todos derrotados. Y cuando Josué, ¿verdad?, se da cuenta, Josué también, hermanos, se entristece. Josué y clama a Dios y Dios dice, ¿por qué clamas a mí? Israel ha pecado, es lo que Dios le dice a Josué. Hubo crisis. Habrá crisis, hermanos, durante la vida. Como iglesia va a haber crisis. Como cristiano personal va a haber crisis. Como familia va a haber crisis. Pero ¿qué hacer, hermanos, cuando las crisis vengan? ¿Nos vamos a desanimar? ¿Nos vamos a poner a llorar? Josué asume la responsabilidad espiritual del pueblo. Busca a Dios y actúa conforme su instrucción. Usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces viene Acán y le dice, revélame lo que has hecho, y confiesa su pecado. ¿Y qué hicieron con Acán, hermanos? Todo Israel lo apedreó a él y a su familia. En medio de las crisis, Josué enfrentó la crisis. No se hizo de la vista gorda, no quiso, Josué trató el asunto. No todo fue fácil. Número 8, hermanos. Se necesita discernimiento continuo. Josué necesitaba discernimiento continuo. Josué era humano, como usted y como yo. Josué, hermanos, mire, Moisés, el antecesor de Josué, Moisés era humano. Moisés se equivocó, hermanos. Y eso le costó algo que yo pienso que a Moisés le dolió mucho. El pueblo tuvo sed, se quejó delante de Moisés segunda vez. Y Moisés le dice, oíd ahora, rebeldes. Y agarra, hermanos, y golpea la peña. Y Dios le había dicho, mira, Moisés, háblale, no la golpees, háblale. En la primera ocasión sí, golpéala, pero en la segunda ocasión háblale. Y Moisés, hermano, se equivocó. Y eso le costó que no entrara a la tierra prometida. Moisés se equivocó. Josué también, hermanos. Uno de los pocos errores registrados en la vida de Josué ocurre cuando el pueblo hace pacto sin consultar a Dios con los gabaonitas. En el versículo 9, capítulo 9, versículo 14, dice la palabra de Dios, hermanos. Estos vinieron unos con astucia, decían, nosotros somos de tierras lejanas y traemos aquí nuestro pan ya echado a perder, nuestro vestido. Era pura mentira, hermanos, eran vecinos. Y hermanos, estos no tomaron, no consultaron a Dios, les hizo fácil. Y mire lo que dice el versículo 14, Josué 9, 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ese fue su error, hermanos. Este episodio confirma un principio ya establecido, hermanos. Aún los siervos de Dios más fieles fallan cuando actúan sin discernimiento espiritual, sin consultar a Dios. A veces pensamos, no, yo ya sé. Tengo muchos años, ya sé. Hermanos, nos equivocamos. Fíjate, Proverbios capítulo 3, versículo 5, ¿se acuerda? Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos equivocado porque pensamos que sabemos y la verdad es que no sabemos? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Aquí se equivocó Josué y el pueblo, no consultaron a Jehová. Número 9, hermanos. Número 9. Josué repartió la tierra. Josué 11:23, por favor, Josué 11:23. Dice la palabra de Dios. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Josué cumplió, hermanos, su trabajo que Dios le había asignado.
Todo eso pasó, hermano. No fue fácil para Josué. Tuvo que esforzarse, tuvo que ser valiente, tuvo que, hermanos, ser obediente a Dios, tuvo que pasar crisis. Todo eso pasó. Pero al final, hermanos, Josué repartió la tierra. No solo conquistó, Josué también organizó y distribuyó la herencia al pueblo de Israel. Número 10, la última cosa, hermanos. Al final de sus días, y esto, hermano, es una lección para usted y para mí, porque al final de nuestros días empezamos a flaquear, empezamos a ser menos fieles, a ser... Josué no era de esos. Al final de sus días, Josué renueva su compromiso con Dios, y era un anciano, hermanos. Ya había cumplido lo que Dios le había encomendado, ya estaban en la tierra que Dios les había prometido. Bien podía decir, ay, bueno, pues ahora ya mis últimos días me la voy a llevar bien suave, ya estoy en la tierra prometida. Josué no dijo eso, no, Josué dijo. Josué 24:15, un versículo que usted y yo conocemos de memoria, hermanos, que dice, y si mal, Josué reúne al pueblo, hermanos, al pueblo de Israel, y los reta, siendo ya un anciano Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, le dice Josué al pueblo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mire las palabras que resuenan en la vida de Josué, hermanos. Quizás sea con una voz cansada, pero siendo fiel. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no quieren servir a Dios, está bien, ustedes escojan, nadie les va a obligar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, nuestros hijos no van a servir a Dios si usted y yo como padres no servimos a Dios. Queremos que nuestros hijos sea la siguiente generación que va a llevar la obra adelante. No lo va a hacer si usted y yo no nos comprometemos a ser fieles a Dios, esforzarnos, ser valientes. Hermanos, pagamos el precio. Sí, cansados, pero aquí estamos. Enfermos, pero aquí estamos. Animados o desanimados, pero aquí estamos. Que nuestros hijos miran a nosotros. Y los hijos no van a ir más allá que nosotros. Quizás sí, hermanos, en la misericordia de Dios, quizás sí. Porque hubo reyes malos y de repente uno de sus hijos salió bueno Dios, ¿verdad? Porque buscó a Dios. Pero más seguro es que no. Qué ejemplo para nosotros Josué, hermanos. Este acto revela que la vida cristiana, hermanos, no culmina con la conquista territorial, sino termina con la fidelidad espiritual en la vida de cada hijo de Dios. Escuche, esto es bien importante. Josué, hermanos, no solamente guió acciones en medio del pueblo, sino que Josué formó convicciones en el pueblo. ¿Qué pensaría usted de mí si yo como pastor de repente me ausento y no vengo? ¿Qué pensaría? No, pero es que yo soy el pastor, yo tengo que venir. No, yo vengo porque soy cristiano primeramente. Y le digo una cosa, hermanos, y yo no hago esto, pero antes de que yo no era pastor, nosotros no faltábamos a la iglesia. Nuestros niños nacieron en Indiana. En invierno, hermanos, frío, con nieve, los abrigábamos a todos y nos los llevábamos a la iglesia. Ahí subíamos a los 4, ahí poner la chamarra, el gorro y amarrarle el cinturón. Y no faltábamos a la iglesia. Estuviera frío, estuviera caliente. Y Dios lo sabe, hermanos. Mi esposa lo sabe. Nunca faltábamos a la iglesia. Solo que de repente el niño se enfermaba y si en verdad meritaba, mi esposa se quedaba con el niño, yo me llevaba a los otros. No se quedaba toda la familia en la casa. Como algunos, ¿verdad? Se enferma alguien y se queda toda la familia en la casa. No. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué ejemplo, hermanos. Quiero terminar como conclusión. A la luz de lo que hemos visto, hermanos, Josué
ahí puedes alcanzar a leer, tuvo liderazgo de transición fiel, fue fiel Josué. Josué obedeció radicalmente a la palabra de Dios. Josué hubo valentía espiritual fundamentada en las promesas de Dios. Josué dependía, o su dependencia constante en Dios, en la vida de Josué. Josué había capacidad de aprender de los errores, porque Josué se equivocó, hermanos. Pero también Josué tuvo compromiso con la fidelidad del pueblo. Josué demuestra también que no consiste en reemplazar a un gran líder, porque sí, fue un gran líder Moisés. Entonces Josué reemplazó, hermanos, a Moisés, pero no consistía nada más en reemplazar a un gran líder, hermanos, sino en obedecer fielmente al mismo Dios. Y eso fue la clave, hermanos, de la vida de Josué, que pudo hacer lo que él hizo, que él fue fiel a Dios. Y otra cosa para terminar, hermanos, el liderazgo de Josué nos enseña. El liderazgo de Josué nos enseña que la transición requiere confirmación divina. Dios dijo, yo estaré contigo como estuve con Moisés. ¿Se acuerda al principio? Entonces, el liderazgo de Josué enseña que la transición requiere confirmación divina. Dios estaba con Josué, Dios se lo dijo, Dios se lo confirmó. Pero también nos enseña la vida de Josué, la obediencia sostiene la autoridad, la obediencia. Hermano, ¿cómo queremos tener autoridad cuando no somos obedientes a Dios? No. La obediencia sostiene la autoridad. En otras palabras, hermano, la autoridad se gana sirviendo y obedeciendo a Dios. Usted no va a querer servir a un líder, a alguien, ¿verdad?, que sea inconstante. ¿Usted lo seguiría? Se gana con obediencia y fidelidad. Hermano, la Biblia lo enseña y lo veremos en la vida de Josué. Otra cosa. La valentía nace de la fe. Yo me imagino a Josué, hermanos, quizás cuando muere Moisés, yo me imagino a Josué temblando. Seré yo el que el Señor me va a poner siendo insuficiente, no sintiéndose competente. Pero la valentía nace de la fe. Puedo mirar cómo Dios usó a Moisés y era el mismo Dios al que él servía y que él creía. Y la valentía no nacía en su físico, no nacía en su fe en Dios, hermanos. Lo mismo en Daniel, ¿verdad? Se paró firme. Yo voy a orar como lo acostumbro a hacer, aunque hayan firmado un edicto y le costó que lo aventaran al foso de los leones. Y esos 3 jóvenes hebreos en Daniel, ¿se acuerda? Que tenían que adorarse y adorar la estatua que el rey había hecho. Y ellos dijeron, nosotros no la vamos a adorar. Fueron valientes, no confiando en ellos, confiando en Dios. Y los aventaron al horno de fuego y Dios los protegió. Josué, su valentía fue fundada en la fe en su Dios, hermanos. Y otra cosa, el éxito depende de la dependencia de Dios, no en nosotros. Nosotros no, hermanos, es la dependencia de Dios. Y sabe una cosa, Dios no nos falla, Dios siempre nos sostiene. El liderazgo debe conducir a fidelidad, no solo a resultados. Fidelidad primero, resultados después. A veces queremos resultados. Pregunta, ¿qué tan fiel somos personalmente cada uno de nosotros? ¿Quiero resultados? ¿Qué tan fiel soy yo? Como iglesia, ¿verdad? En general. ¿Queremos resultados? Fidelidad, resultados. Y Dios hace su obra. Un día ya no vamos a estar aquí. Pero esforcémonos a poder dejar un testimonio. Que por nosotros va a decir, yo voy a buscar a Dios. Que esa es nuestra oración.